Bienvenidos a Enfriando el Planeta. Les recuerdo que las fuentes de información están en la descripción. El cambio climático podría desencadenar la migración interna de 216 millones de personas. Sin una acción inmediata para combatir el cambio climático, el aumento del nivel del mar, la escasez de agua y la disminución de la productividad de los cultivos podrían obligar a 216 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050, dijo hoy el Banco Mundial en un nuevo informe. El informe Groundswell 2.0 modeló los impactos del cambio climático en 6 regiones y concluyó que los puntos críticos de migración climática surgirán tan pronto como 2030 y se intensificarán para 2050, afectando con mayor dureza a las partes más pobres del mundo. Solo el África subsahariana representaría 86 millones de los migrantes internos, con 19 millones más en el norte de África, mostró el informe, mientras que se esperan 40 millones de migrantes en el sur de Asia y 49 millones en el este de Asia y el Pacífico. Dichos movimientos ejercerán una presión significativa tanto en las áreas de envío como en las de recepción, lo que afectará a las ciudades y los centros urbanos y pondrá en peligro los logros del desarrollo, según el informe. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar amenaza la producción de arroz, la acuicultura, el conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, vegetales y animales, y la pesca, lo que podría crear un punto crítico de migración en el bajo delta del Mekong de Vietnam. Pero el delta del Río Rojo y la región de la costa central, donde es probable que esas personas huyan, enfrentan sus propias amenazas, incluidas tormentas severas. Los conflictos y las crisis económicas y de salud, como las desatadas por la pandemia de COVID-19, podría agravar la situación, dijo el banco. Y la cantidad de migrantes climáticos podría ser mucha mayor, lo que el informe no cubre la necesidad de los países de ingresos altos, los países de Oriente Medio y los pequeños estados insulares o la migración a otros países. Los autores del informe dicen que sus hallazgos deben verse como un llamado urgente a los gobiernos regionales y nacionales y a la comunidad global para que actúen ahora para reducir los gases de efecto invernadero, cerrar las brechas de desarrollo y restaurar los ecosistemas. Hacerlo, dijeron, podría reducir ese número de migración en un 80% a 44 millones de personas. Los alimentos de origen animal generan casi el doble de emisiones que las plantas. La cría de animales representa el doble de emisiones de gases de efecto invernadero que las plantas cultivadas para el consumo, según un estudio publicado hoy que mapeó las actividades agrícolas en todo el mundo. Lo que comen los humanos representa una gran parte de las emisiones detrás del cambio climático. El transporte, la deforestación, el almacenamiento en frío y los sistemas digestivos del ganado envían gases contaminantes a la atmósfera. Los investigadores analizaron el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso liberados por la producción y el consumo de alimentos de la agricultura en la Tierra, y encontraron que, de 2007 a 2013, las emisiones ascendieron a 17.318 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, equivalentes de CO2 por año, o el 35% de todas las emisiones causadas por el hombre. El estudio, que modeló las emisiones netas de más de 170 productos vegetales y 16 animales en casi 200 países, calculó que el 57% de las emisiones relacionadas con los alimentos provenían de alimentos de origen animal, incluidos los cultivos para alimentar al ganado. Las plantas cultivadas para el consumo humano generaron el 29% de las emisiones de alimentos, encontró el estudio publicado en Nature Food, y el resto se atribuyó a otros productos básicos como el algodón y el caucho. No incluye las emisiones de la pesca. Se cree que las dietas a base de plantas son mejores para el planeta,
pero el investigador principal, Atul Jain de la Universidad de Illinois, dijo que quería saber exactamente cuánto, admitiendo que tenía una razón personal para querer profundizar en el tema. Soy vegetariano desde mi niñez. Quería estimar cuál era mi huella de carbono. Para llegar a un modelo coherente para tantos productos diferentes, el equipo de Heinz se puso a trabajar desde cero, dividiendo las tierras de cultivo del mundo en unos 60.000 cuadrados de cuadrícula. Una vez que identificamos el área de cultivo en una celda de la cuadrícula, determinamos qué porcentaje del área se asigna al cultivo, al bosque, a los pastos, etc. Esto permitió a los investigadores modelar datos de emisiones específicas de la ubicación para docenas de cultivos y productos animales importantes. También incluyeron datos específicos de cada país relacionados con el consumo de alimentos, incluidas las emisiones relacionadas con la importación y la exportación. Ahora las buenas noticias. Si podemos unirnos contra el terrorismo, podemos unirnos contra los peligros del cambio climático. Hace 20 años, en respuesta al horror del 11 de septiembre, los estadounidenses se unieron en la necesidad de abordar el terrorismo. Hoy en día enfrentamos una serie de desafíos, incluida la crisis de COVID-19, el cambio climático y una economía desigual. Pero en lugar de unirnos para superar estos desafíos, nos encontramos luchando entre nosotros. Parece que no podemos ponernos de acuerdo sobre cuál es el problema y luchamos por avanzar porque las soluciones se expresan como líneas políticas duras. En lo que respecta al cambio climático, existe una solución que realmente funciona y cuenta con el apoyo de ambos partidos. Numerosos estudios han demostrado que poner un precio en aumento lento a los combustibles de carbono en su origen y devolver los ingresos a los consumidores es eficaz para reducir nuestro uso de combustibles fósiles sin dañar la economía. Esta opción se está discutiendo como parte del proceso de reconciliación presupuestaria del Senado de los Estados Unidos. Este enfoque evita las demoras y los desafíos judiciales asociados con las regulaciones y estándares, y también es la estrategia preferida de los conservadores porque no interfiere con las elecciones individuales del mercado. Estamos viviendo tormentas, inundaciones, incendios y sequías cada vez más severos, y ya no podemos permitirnos ignorar el cambio climático. Todos los estadounidenses se ven afectados independientemente de dónde vivan y deben unirse en apoyo de una solución eficaz, de fácil comprensión e implementación. Si vive en Estados Unidos, informa a los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth y a su representante en el Congreso que apoya la fijación de precios del carbono como una parte clave del proceso de conciliación presupuestaria. Las bacterias podrían convertir el CO2 en combustible, plástico o productos químicos útiles, muestra un nuevo estudio. Se podrían utilizar bacterias especialmente preparadas para convertir el dióxido de carbono, CO2, el gas de efecto invernadero más común, en productos químicos, plástico o incluso combustible, según ha demostrado un nuevo estudio. Investigadores de la Universidad de Newcastle crearon un bioreactor lleno de bacterias E. coli para capturar CO2 y convertirlo en sustancias químicas útiles. El avance se basa en revertir una reacción química catalizada por bacterias, al hacer crecer las bacterias con un suministro de molibdeno. La nueva reacción captura CO2, convirtiéndolo en ácido fórmico, un compuesto de vinagre que las hormigas usan para protegerse de los depredadores. El investigador principal, Frank Sargent, de la Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales de la Universidad de Newcastle, dijo: el objetivo final sería capturar el CO2 desperdiciado utilizando gas hidrógeno renovable a partir de biohidrógeno, como en esta investigación, o electrólisis, impulsada por electricidad renovable, y convertirlo al ácido fórmico. Entonces podemos fabricar combustible, plástico o productos químicos.
Esta es la visión de una bioeconomía verdaderamente cíclica en la que el CO2 se produce, captura y devuelve constantemente al mercado. Sargent dijo: en todo el mundo, las sociedades comprenden la importancia de combatir el cambio climático, desarrollar fuentes de energía sostenible y reducir el desperdicio. Reducir las emisiones de dióxido de carbono requerirá una canasta de diferentes soluciones. La biología y la microbiología ofrecen algunas opciones interesantes. Los investigadores utilizaron un bioreactor presurizado especial lleno de H2 y CO2 para que los gases estuvieran disponibles para los microbios. Sargent dijo: funcionó. Las bacterias podían crecer bajo presión de gas y generar ácido fórmico a partir del CO2. Desarrolló la idea leyendo sobre el surgimiento de la vida en la Tierra. El uso de microbios para capturar CO2 es una de las varias tecnologías de captura de carbono que se están probando actualmente en todo el mundo. Vacas adiestradas para ir al baño. Un intento para abordar el cambio climático. Los investigadores tienen vacas adiestradas para ir al baño, en un intento por reducir las emisiones de amoníaco causadas por sus desechos. En una granja donde las vacas hacen sus necesidades libremente mientras pastan, la acumulación y dispersión de desechos pueden contaminar el suelo y las vías fluviales. Si bien esto se puede controlar confinando a las vacas en establos, en estas condiciones la orina y las heces se combinan para crear amoníaco, un gas de efecto invernadero indirecto. En un nuevo estudio, los investigadores encontraron que los animales pueden aprender a ir al baño, lo que permite recolectar y tratar los desechos, limpiando así el establo, reduciendo la contaminación del aire y creando granjas más abiertas y amigables con los animales. El coautor Jan Lambeink, psicólogo animal del Instituto de Investigación de Biología de Animales de Granja, en Alemania, dijo: por lo general se asume que el ganado no es capaz de controlar la defecación o la micción. El ganado, como muchos otros animales o animales de granja, es bastante inteligente y puede aprender mucho. Para enseñar a los terneros a ir al baño, un proceso que llamaron entrenamiento MULU, el equipo de investigación con científicos de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, trabajó al revés. Comenzaron recompensando a los terneros cuando orinaron en la letrina y luego permitieron que los terneros se acercaran a las letrinas desde el exterior cuando necesitaban orinar. El amoníaco producido en los excrementos de las vacas no contribuye directamente al cambio climático, pero cuando se filtra al suelo, los microbios lo convierten en óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero más importante después del metano y el dióxido de carbono. Los investigadores dicen que la agricultura es la mayor fuente de emisiones de amoníaco y la ganadería representa más de la mitad de esa contribución. Para fomentar el uso de letrinas, los investigadores querían que los animales asociaran la micción fuera de la letrina con una experiencia desagradable. El Dr. Lamben explicó: como castigo, primero usamos audífonos internos y tocábamos un sonido muy desagradable cada vez que orinaban fuera. Pensamos que esto castigaría a los animales, no con demasiada aversión, pero no les importó. Al final, un chorrito de agua funcionó bien como un disuasivo suave. En el transcurso de unas pocas semanas, 11 de los 16 terneros en el experimento fueron entrenados con éxito. Los investigadores dijeron que los terneros mostraron un nivel de rendimiento comparable al de los niños y superior al de los niños muy pequeños. Esperan que con más capacitación se pueda mejorar la tasa de éxito y quieren transferir sus resultados a establos de ganado real y a sistemas al aire libre. El Dr. Lambein espera que en unos años todas las vacas vayan al baño. Esto fue Enfriando al Planeta. Nos vemos en el próximo video.